Hola a todos, en este video vamos a explicar lo que es el conflicto contra los mapuches. Elegimos este tema como un problema social debido a la discriminación que sufren estos y la exclusión social. Es por esto que a continuación mis compañeros van a exponer de diferentes formas de cómo se abarca este problema. Y eso con los problemas sociales, pues chiquillos. Oye, a propósito de los problemas sociales, ¿sabes lo que está pasando con el caso de Camilo Catrillanca? Sí, algo bien la tele, que fue como bien trágico el tema. Heavy, cómo debe haber estado su familia. Para la esposa, debe haber sido Y terrible. los hijos, no, qué terrible, yo me muero, me pasa algo así. Yo no Puede sé ser, hace cuántos años ya llevan esta pelea, cuando empezó todo tanto tiempo. Sí, pues, Es y difícil llevar una guerra tantos años, pero así, ¿hace cuánto debe haber empezado esta cosa? por lo que anduve averiguando un poco sobre los principales como precursores mapuche, como en el 1550 comenzó el conflicto cuando fue la ocupación de las tierras en el sector de la Araucanía. No como cuando llegó la colonización española en el 1860, no necesariamente ahí, sino que fue un poco antes. Y el tema es que ocuparon el sector de la Araucanía y para ellos, donde ellos principalmente como su origen, su tierra natal, y ahí partió la cuestión más o menos, pero después como si, no sé si cachas hicieron algo al respecto, no sé, una ley o algo para poder... Yo por lo que había así como averiguado también, ¿cachado? Creo que hay una ley, es la 17.729, que es así como que se refiere a como recuperar tierras que se han usurpado, ¿cachai? Como que recuperar sus tierras, las que a ellos les robaron o se fueron para el gobierno, ¿cachai? Así como dejarlas, o sea, como poder recuperar. Pero no sé si haya alguna demanda de... Claro, es la que yo creo que de hecho la principal demanda que tiene el pueblo mapuche es la que tú mencionaste anteriormente, ya que por siglos se ha peleado por el tema de los territorios que fueron usurpados ilegalmente y que el Estado chileno siga amparando esa ilegalidad. Sí, pues, todo caso. Igual debe ser complicado el tema laboral para el pueblo mapuche, ya sea por, no sé, quizás discriminación o por... Yo sé, porque la otra vez estuve buscando unos estudios para un trabajo y me encontré uno de estos, ¿cachai? Y sé que la UNICEF hizo un estudio el año 2006, si no me equivoco, que arrojó un 68% donde los niños y los jóvenes decían que era muy difícil encontrar un trabajo. Ellos sienten que es difícil encontrar un trabajo bajo su condición de Por el tema de la discriminación, a lo mejor es Sí, porque el estudio decía que comparado un adolescente, un joven mapuche, comparado a un adolescente ya chileno, se le da más prioridad al chileno que al mapuche. Claro. Entonces ellos sienten una Pero yo discriminación. creo que solamente lo laboral, porque en el tema de estudiar igual Sí, reciben po. hartas becas, o Sí, igual uno siempre ve que están siempre beca beca más por apellido. La beca obviamente. indígena. Claro. Y además hubo otro estudio que son los únicos válidos, si no se han hecho muchos estudios respecto a los temas de discriminación y exclusión al pueblo mapuche, que se hizo en el año 2014 y lo hizo la INJU, y que también arrojó un 68% de cómo se sienten también los jóvenes y los niños de discriminados sobre la sociedad, por la sociedad Un chilena. porcentaje alto. Porque ellos no se sienten parte de este sistema chileno, ellos se sienten netamente mapuche y nosotros somos los intrusos. Claro. Sí, pues igual por eso en la tele sale como tantas marchas y todo el tema, y con eso el tema como de lo que siempre dan en la tele que usan la fuerza excesiva. Claro. Estuve averiguando que el Estado chileno tiene una ley de antiterrorismo. ¿Ya? Y la ley dice que cuando hay una marcha, una protesta, se debe como notificar, pedir un permiso a los carabineros, porque si no, bajo la ley, ellos están amparados que pueden hacer como el uso excesivo de fuerza para detener las manifestaciones. Y es lo que hacen. Y ahí es lo que empezó como hacen. más lo que sale en la tele, porque se lastiman los muertos y como que no se logra el diálogo, sino que se lo más. Eso es lo que más se ve en las marchas. Yo creo que el Estado chileno debería comprender un poco más allá de lo que es legal e ilegal, la cultura en sí mapuche, porque ellos están caracterizados por ser violentos, ¿cachai? Sí, ellos resuelven sus conflictos de esa forma desde que llegaron los colonos. Y Entonces, llegando hasta el punto de ya eliminar el comando jungla
y sacarlo de la Araucanía y pasar a fuerzas especiales. Va a ser lo mismo, es lo mismo, Claro, a cambio de pero nombre. demuestra que la opresión no es un buen camino para lograr, sino que tiene que ser el diálogo, porque la violencia lleva más violencia. Pero todos sabemos lo que eso yo creo que visto desde el punto de vista súper personal, porque ellos como cultura son así, ellos son como guerreros, defienden su territorio a morir. A morir, o sea, nadie se mete en su territorio, ¿cachai? Y menos que ahora lo están tratando de recuperar y aparte que igual lo sacan con violencia. Y la explotación en las tierras, pues igual influye, sin pensar que tuvieron como los últimos 30 años, empeoró la cosa porque estaban intentando desde lo racional, de lo judicial, de la ley, tenían comité, como decía, y es como no pasó nada y no recuperan nada, entonces como que en el último tiempo ya se pusieron como más agresivos y aparte también Y la aún así gente reacciona mal. siguen siendo perjudicados. Oye, chiquillos, igual es la hora, vamos. Vamos a la clase, ya vámonos. Bueno, para introducirnos en el tema es importante mencionar que según la CAM, coordinadora Arauco Mayeco, la cual está inserta en el conflicto mapuche frente al gobierno, ellos buscan la liberación del pueblo mapuche, en la cual buscan la autonomía y la recuperación de los territorios de los pueblos indígenas en el sur de nuestro país. Luego de la información brindada por los alumnos de la Universidad Santo Tomás, quisimos indagar un poco más sobre el tema mediante una entrevista con Sebastián Rivera, ex puntaje nacional en lenguaje y ciencias sociales, quien además hoy en la actualidad es abogado y militante del Partido Comunista, quien nos hará un repaso histórico y legal sobre el conflicto mapuche. Bien, lo primero que hay que precisar respecto al conflicto mapuche es que este es un conflicto de larga data, ¿cierto? El cual no se puede enmarcar dentro de los sucesos ocurridos durante el último tiempo. Esta ha sido una relación conflictiva constante entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, la cual podemos encontrar como el antecedente quizás más importante como punto de partida, la mal llamada pacificación de la Araucanía, la cual sucede durante el siglo XIX, ¿cierto? Después de la Guerra del Pacífico, donde el Estado chileno busca posicionarse geopolíticamente, mejorar su posición geopolítica, ampliando sus territorios hacia la zona extrema del sur de Chile, ¿ya? Donde se registraba y se ha registrado históricamente una alta presencia de la etnia mapuche. Como corolario de esta pacificación o esta ocupación, ya la cual consistió, ¿cierto?, en la ocupación por parte del ejército, la masacre, el asesinato de miles de personas, ya con esto se redujo el territorio ocupado por el pueblo mapuche a alrededor más o menos de un 5%, es decir, de las 10 millones de hectáreas que ocupaban se redujeron tan solo a 500.000 hectáreas, ya de las cuales todas estas tierras fueron vendidas posteriormente por el propio Estado chileno a colonos principalmente italianos y alemanes, ¿ya? Y así como en 1930, ya posterior a este traumático proceso, es que empiezan a organizarse las comunidades mapuche para recuperar estos terrenos usurpados. Bueno, durante el gobierno de Salvador Allende se crea la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas y la Ley 17.729, ya la cual incluía la conceptualización de tierra indígena y de ser indígena dentro del ordenamiento jurídico chileno, lo cual a la fecha aún no existía. Es importante señalar que durante el gobierno de Allende se logra devolver cierta cantidad de terreno, cierta parte de los terrenos como parte de la profundización de la reforma agraria iniciada por el presidente Frei Montalva, ¿ya? Pero con la salvedad de que estos terrenos entregados eran no en calidad de propietarios, sino que como usufructuarios. Es decir, ellos podían disponer de estas tierras, más no ser dueños de ellas. Posteriormente, durante la dictadura, se elimina esta conceptualización de tierra indígena, ¿ya? Y se vuelve a entregar estos terrenos nuevamente a privados, ya siendo que, bueno, posteriormente, durante la década de los 80, también se fomenta la creación de diversas forestales y empresas ligadas a este rubro, ya quienes ocupan estos territorios históricamente de propiedad de los mapuches, ¿cierto? Comenzando a generar estas actividades propiamente de creación de bosques de pino y eucaliptos que son
una actividad comercial altamente lucrativa. Bueno, con la vuelta a la democracia, posteriormente, se crea lo que es la ley indígena y la CONADI, ya, lo cual sentó de cierta forma una base para lograr una solución al conflicto, no fructiferando, puesto que ambas iniciativas no consideraban la devolución de tierras como parte de sus medidas, ¿ya? Es así que durante la década de los 90, finales de los 90 propiamente tal, se radicaliza el conflicto mediante diversos ataques y atentados producidos por parte de algunas comunidades mapuche un poco más radicales. Ahora, ¿cómo ante la organización de los pueblos mapuche, ya la creciente organización, el Estado ha respondido con opresión, con represión? Es así como el tratamiento estatal ha ido siempre enfocándose en la defensa del derecho de propiedad. El Estado ha respondido con opresión, con represión. Es así como el tratamiento estatal ha ido siempre enfocándose en la defensa del derecho de propiedad por sobre la definición cultural que tiene el pueblo mapuche de la tierra. Es decir, para los mapuches no es un tema económico propiamente tal el conflicto de la tierra, sino que tiene que ver con una cuestión de tradiciones, de cosmovisión, de cultura, por lo que el conflicto se supera yendo un poco más allá de eso. ¿Cuál es el tema? Que en la medida que estas organizaciones se han ido fortaleciendo y se han creado más organizaciones, el Estado ha respondido con represión. Es por eso que se hace cada vez más frecuente la ocupación y la utilización de la ley antiterrorista, la cual es un instrumento jurídico que posee el Estado que modifica el procedimiento penal, ya haciéndolo mucho más severo y incluso, según algunos organismos internacionales, siendo atentatorio de los derechos fundamentales, ya que considera una serie de procedimientos que no están contemplados dentro de un procedimiento penal normal, como es la ocupación, por ejemplo, de testigos ocultos o de la prisión preventiva como regla general, es decir, estar privado de libertad ya sin tener antecedentes ciertos de culpabilidad. Y aquí es donde tenemos casos icónicos de esta situación, como el caso, por ejemplo, de la Machi Linconao, quien estuvo en prisión durante harto tiempo, ¿verdad?, por la implicancia que eventualmente tendría en el caso del matrimonio Luchinger-Macay, que fue calcinado vivo. Ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el tratamiento legal que ha tenido el Estado últimamente? Bueno, desde el gobierno de Piñera de adelante se ha creado el Plan Araucanía, ¿ya?, el cual consiste en una mejoría sustancial de las condiciones materiales, es decir, se enfoca en considerar que el problema mapuche radica en una cuestión de carencias materiales, de pobreza, de poca presencia del Estado o de infraestructura del Estado dentro de esos terrenos, lo cual, si bien es cierto, tiene un asidero real, por cuanto la zona de la Araucanía es una de las zonas cuyos índices de pobreza están más o menos por sobre la media nacional. No es solo eso, es decir, acá tenemos que necesariamente ver la problemática de una perspectiva más amplia, ¿ya? Acá las tierras son el origen del conflicto y también eventualmente van a ser la solución al mismo. Espero que haya sido de su interés la información brindada sobre el conflicto mapuche.